¿Has oído hablar alguna vez de ángeles que no vienen a consolar, sino a ejecutar la justicia de Dios? Seres celestiales que descienden no con arpas, sino con espadas llameantes, enviados para ejecutar la ira divina contra el mal. Son los ángeles de la destrucción, portadores del juicio, mensajeros del fuego sagrado que consume todo lo que se alza contra la santidad del Creador. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Son demonios? ¿Son guardianes? ¿O instrumentos de la perfecta justicia de Dios? En este vídeo descubrirás el lado menos conocido del reino celestial, donde el amor y la justicia se encuentran, y donde incluso la destrucción revela la gloria del Santo sobre todo. Para ayudarnos, puedes seguir este canal, que aún es nuevo, darle me gusta a este vídeo y comentar a continuación. Dios es amor, pero también es justicia. La teología cristiana se fundamenta en la verdad de que Dios es soberano sobre toda la creación. Él no solo es el Dios del amor incondicional, sino también el Dios de la justicia perfecta. Su santidad es tan absoluta que no puede coexistir con el pecado y la iniquidad. El juicio, por lo tanto, no es un acto de crueldad, sino una manifestación necesaria de su carácter inmutable, una respuesta a la rebelión y la injusticia que contaminan su creación. El concepto de juicio divino es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra. Es la promesa de que toda lágrima será enjugada y todo acto de opresión será corregido. Sin justicia, el amor de Dios sería un sentimentalismo vacío, y su santidad una abstracción impotente. La ira de Dios es, de hecho, su amor en acción contra todo lo que destruye lo que ama. La Biblia está repleta de ejemplos donde la paciencia de Dios llega a su límite. El juicio no es arbitrario, sino que siempre está precedido por un largo periodo de advertencia, misericordia y oportunidad para el arrepentimiento. Cuando la iniquidad se convierte en la norma y la voz de la conciencia se silencia, la intervención divina se vuelve inevitable para preservar el orden moral del universo. En este contexto de justicia, los ángeles asumen un papel que trasciende el de meros mensajeros. Se convierten en ejecutores de la voluntad divina, agentes invisibles que soportan el peso de la ira divina. Su misión es restaurar el equilibrio, demostrando que la ley moral de Dios es innegociable y que la desobediencia conlleva consecuencias eternas. El juicio de Dios es, en última instancia, un acto de redención. Al eliminar el mal, prepara el camino para la restauración y la renovación. La destrucción es un preludio a la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde morará la justicia. La ira divina es la fuerza que purifica el universo para que la gloria de Dios se manifieste plenamente. Así pues, el primer paso para comprender a los ángeles de la destrucción es entender que son instrumentos de un Dios absolutamente bueno y justo. No actúan por voluntad propia, sino en perfecta obediencia al mandato del Todopoderoso. Su misión es un solemne recordatorio de que la santidad de Dios es el criterio por el cual se medirá toda la existencia. Uno de los ejemplos más vívidos y aterradores de las acciones de un ángel destructor se encuentra en el relato del Éxodo, durante la 10ª y última plaga de Egipto. Tras numerosas advertencias y demostraciones de poder, el faraón se mantuvo inflexible, desafiando la soberanía de Dios y manteniendo a su pueblo cautivo. La justicia divina exigía una respuesta final e innegable. Dios envió un ángel con una misión específica: recorrer Egipto y matar a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. No se trató de una calamidad natural, sino de una intervención sobrenatural y deliberada, un acto de juicio que atacó el corazón de la cultura egipcia, donde el primogénito era considerado sagrado. La única protección contra la acción de este ángel era la sangre del cordero rociada sobre los postes y dinteles de las puertas. La instrucción era clara: cuando vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga de destrucción vendrá sobre ustedes cuando hiera la tierra de Egipto. El ángel de la destrucción se convirtió en el agente que separaba a los justos de los impíos, a los obedientes de los rebeldes. Este acontecimiento no solo liberó a Israel de la esclavitud, sino que también sentó las bases de la Pascua, un memorial eterno de redención mediante el sacrificio. El ángel de la destrucción, al ejecutar el juicio, paradójicamente se convirtió en el catalizador de la salvación de Israel.
La ira divina contra el pecado se manifestó para que la misericordia prevaleciera sobre el pueblo de Dios. La lección central aquí es la protección mediante la obediencia. El ángel no hizo distinción entre egipcios e israelitas, buscaba la marca de la sangre. La obediencia al mandato de Dios, incluso en un acto simbólico, era el único refugio contra la ira que se desataba. La sangre del cordero se convirtió en el velo protector contra la espada del juicio. Así pues, el ángel exterminador del Éxodo nos enseña que la justicia de Dios es implacable contra el pecado, pero su misericordia ofrece una vía de escape. La figura del ángel, en este contexto, no es un demonio, sino un siervo fiel que cumple la orden de su Señor, demostrando que la ira de Dios siempre es justa y que la redención siempre proviene de Él. Otro episodio notable de un ángel que actúa como ejecutor de juicio ocurre durante el reinado de David. Tras ser tentado a realizar un censo militar de Israel y Judá, un acto que demostraba confianza en la fuerza humana en lugar de depender de Dios, David pecó gravemente. El Señor, en su justicia, le ofreció a David 3 opciones de castigo, y él eligió entregarse a Dios. El castigo se manifestó en forma de una plaga que azotó al pueblo, matando a 70.000 hombres. El agente de esta calamidad fue un ángel del Señor, que se apareció con una espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. La visión de este ángel personificaba la disciplina divina, un recordatorio de que el pecado del líder trae consecuencias para toda la nación. El momento de intervención y misericordia se produjo cuando el ángel estaba a punto de castigar a Jerusalén. Dios se arrepintió del mal y le ordenó al ángel: «Basta. Retira tu mano». El ángel se encontraba en la azotea de Arauna el Jebuseo, y allí David, arrepentido, erigió un altar y ofreció sacrificios. La plaga cesó, y aquel lugar se convirtió en el futuro emplazamiento del templo de Salomón. Este suceso revela que la ira divina está controlada por la misericordia divina. El ángel, aunque agente de destrucción, no tenía autonomía para actuar más allá del mandato de Dios. Su espada solo podía ser alzada y bajada por la palabra del Altísimo. Esto nos asegura que el juicio de Dios siempre es justo y que Él recuerda la misericordia incluso en medio de la ira. La lección para David y para nosotros es que la disciplina de Dios es un acto de amor. El propósito del juicio no es la aniquilación, sino el arrepentimiento y la restauración. El ángel de la destrucción, en este caso, sirvió para guiar los corazones del rey y de la nación de vuelta a la total dependencia del Señor, recordándoles que la verdadera fortaleza reside en la fidelidad a Dios. Así, el ángel en el censo de David nos enseña que la soberanía de Dios se manifiesta tanto en la bendición como en la corrección. Él usa a sus ángeles para impartir la disciplina necesaria, pero su mano siempre está guiada por el deseo de restaurar a su pueblo. El juicio es un camino doloroso pero necesario hacia el arrepentimiento y la comunión renovada. El papel de los ángeles como ejecutores de la ira divina no se limita al juicio contra el pueblo de Dios, también son los agentes de la defensa de Israel contra sus enemigos. El episodio de Sennacherib, rey de Asiria, asediando Jerusalén, es un testimonio dramático del poder angelical a favor de los justos. Sennacherib, en su arrogancia, se burló del Dios de Israel, poniendo en duda su capacidad para proteger a su pueblo. El rey Ezequías, con profunda humildad y oración, llevó la carta amenazante del asirio ante el Señor en el templo. La respuesta de Dios llegó a través del profeta Isaías, quien prometió que el enemigo no entraría en la ciudad. Esa misma noche, el ángel del Señor intervino de forma sobrenatural. El relato bíblico es conciso y poderoso. Esa misma noche, el ángel del Señor salió e hirió de muerte a 185.000 en el campamento asirio. Al día siguiente, cuando la gente se levantó, allí estaban todos los cadáveres. La destrucción fue total e instantánea, sin necesidad de ejércitos humanos. Este acontecimiento demuestra que la ira divina es un arma de protección para quienes confían en Dios. El mismo poder que castiga el pecado es el que aniquila a los enemigos del pueblo de Dios. El ángel de la destrucción, en este caso, se convierte en el ángel de la liberación, un escudo invencible para quienes se refugian en el Altísimo.
La lección para Ezequías y para nosotros es la importancia de la oración y la total dependencia de Dios. Cuando el poder humano falla y la amenaza es abrumadora, la intervención divina es la única esperanza. El ángel actuó en respuesta a la fe y la humildad de un rey que reconocía la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Así pues, el ángel del asedio de Sennacherib nos enseña que los ángeles de la destrucción son, en realidad, los ángeles de la justicia. Garantizan que se cumpla la promesa de Dios de proteger a su pueblo, demostrando que la fidelidad de Dios es nuestra mayor seguridad contra las fuerzas que se alzan para destruirnos. El concepto del ángel como ejecutor del juicio se extiende y se intensifica en el Nuevo Testamento, culminando en las visiones apocalípticas de Juan. El libro del Apocalipsis describe una serie de eventos donde los ángeles son los agentes directos de la ira de Dios sobre la tierra, marcando el punto culminante de la historia humana y el establecimiento del reino eterno de Cristo. En el Apocalipsis, se ve a los ángeles derramando las 7 copas de la ira de Dios, cada una con una plaga específica que azota la tierra, el mar, los ríos, el sol y el trono de la bestia. No son meros mensajeros, sino guerreros celestiales que ejecutan el juicio final contra la rebelión humana y las fuerzas demoníacas que la controlan. Se menciona a Abadón, o Apolión, el destructor, como el ángel del abismo, el rey de las plagas de langostas que atormentan a la humanidad. Si bien es un ángel, está al servicio del juicio divino, lo que demuestra que incluso las fuerzas que parecen ser puramente malignas están bajo el control último de la soberanía divina. El Nuevo Testamento también nos recuerda que, en el juicio final, los ángeles desempeñarán un papel crucial. Jesús afirma que, al final de los tiempos, enviará a sus ángeles a reunir a sus elegidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y también a arrojar a los impíos al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. La lección central del Nuevo Testamento es que el juicio es inevitable y definitivo. La venida del Señor estará acompañada por sus ángeles, quienes separarán el trigo de la cizaña, los justos de los injustos. Esta verdad no debe generar un temor paralizante, sino un sentido de urgencia por el arrepentimiento y la santificación. Así pues, los ángeles de la destrucción en el Nuevo Testamento nos enseñan que la justicia de Dios se cumplirá plenamente. Nos recuerdan que el tiempo de gracia tiene un límite y que la única protección contra la ira divina es la fe en Jesucristo, cuyo sacrificio nos libra de la condenación venidera. Para muchos, la idea de un Dios que manifiesta ira y juicio resulta difícil de conciliar con la del Dios de amor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la ira de Dios es una extensión de su amor y santidad. Es la reacción perfecta de un Dios justo contra todo lo que amenaza y destruye su creación y a su pueblo. La ira divina no es un arrebato de furia descontrolada, como la ira humana. Es una respuesta santa y justa ante la iniquidad. Si Dios fuera indiferente al sufrimiento de los inocentes, a la opresión de los pobres y a la blasfemia contra su nombre, no sería un Dios de amor. Su ira es prueba de que le importa profundamente la justicia. Los ángeles de la destrucción, al ejecutar el juicio, en realidad sirven al amor. Estirpan el cáncer del pecado para que la creación pueda sanar. La destrucción es un acto de purificación, un preludio necesario para la restauración y la paz eterna que Dios desea para su universo. La manifestación de la ira divina sirve de advertencia a la humanidad. Nos recuerda la gravedad del pecado y la urgente necesidad de reconciliarnos con Dios. El juicio es un megáfono que clama por el arrepentimiento, una última invitación a regresar al camino de la vida antes de que sea demasiado tarde. La mayor demostración del amor de Dios es que no escatimó su ira ni a su propio Hijo. Jesucristo, en la cruz, cargó con toda la furia divina contra el pecado, para que quienes creen en él fueran salvados. La cruz es el punto de encuentro donde la justicia y la misericordia de Dios convergen. Así pues, las acciones de los ángeles de la destrucción nos llevan a una profunda reflexión sobre el carácter de Dios. Nos enseñan que el amor de Dios es un fuego consumidor que no tolera el mal. Su furia es la garantía de que el universo será, en última instancia, un lugar de justicia y paz perfectas, regido por el amor inquebrantable del Creador.
La realidad de los ángeles de la destrucción y el juicio divino no debe paralizarnos de miedo, sino impulsarnos a la santidad y la vigilancia. Si el juicio de Dios es real e inevitable, la única respuesta lógica para el creyente es vivir una vida que agrade al Señor, buscando la pureza y la obediencia en todo. La santidad no es una opción, sino una necesidad para quienes desean escapar de la ira venidera. El apóstol Pedro nos exhorta a ser santos en toda nuestra conducta, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. La búsqueda de la santidad es nuestra manera de alinearnos con el carácter de Dios y prepararnos para su reino. La vigilancia es la actitud del creyente que vive a la espera de la venida del Señor. Jesús nos advirtió repetidamente que estuviéramos alerta, pues no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Vivir en vigilancia significa mantener nuestras lámparas encendidas, nuestros corazones puros y nuestras vidas dedicadas al servicio de Dios. Saber que los ángeles son ejecutores del juicio debe motivarnos a interceder. Estamos llamados a orar por nuestra nación, por nuestros líderes y por quienes aún no conocen a Cristo, para que se prolongue el tiempo de misericordia y muchos se arrepientan antes de que llegue el tiempo de la ira. La perseverancia en la fe es nuestra respuesta definitiva ante la realidad del juicio. El creyente está llamado a mantenerse firme, a resistir las tentaciones del mundo y a conservar una esperanza inquebrantable en la promesa de la vida eterna. Quien persevere hasta el fin será salvo. Así pues, la reflexión sobre los ángeles de la destrucción nos conduce a una vida con propósito y urgencia. Nos recuerdan que el tiempo es breve y la eternidad es larga. Nuestro llamado es vivir cada día como si fuera el último, buscando la santidad, la vigilancia y la obediencia, para que en el día del juicio seamos contados entre los justos. La historia de los ángeles de la destrucción no termina en juicio, sino en redención. La ira divina es solo un medio para un fin glorioso, la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde morará la justicia y la presencia de Dios será plena e ininterrumpida. La destrucción es el preludio de la restauración. El libro del Apocalipsis, tras describir el juicio final, nos presenta la visión de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Allí, Dios morará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden de las cosas habrá pasado. Esta es nuestra esperanza suprema, el glorioso destino hacia el cual se dirige toda la historia. La esperanza de la redención nos da la fuerza para afrontar las dificultades del presente. Sabemos que el sufrimiento es temporal y que la gloria que nos espera es eterna. Esta esperanza nos permite vivir con alegría y paz, incluso en medio de un mundo que aún está bajo juicio. La victoria de Cristo en la cruz es la garantía de nuestra redención. Él desarmó a los principados y potestades, y su resurrección es prueba de que la muerte y el juicio han sido vencidos. Nuestra fe en Jesús es nuestro refugio seguro contra la ira venidera, nuestro pasaporte a la vida eterna. En última instancia, el papel de los ángeles se transforma, de ejecutores del juicio a servidores de la gloria. Estarán presentes en la Nueva Jerusalén, adorando a Dios y sirviendo a los redimidos. Su misión final es celebrar la victoria de Cristo y la restauración de toda la creación. Así pues, meditar en los ángeles de la destrucción nos lleva a una profunda gratitud por la misericordia de Dios en Cristo. Nos recuerdan el precio de la redención y la magnitud de la gracia que se nos ha concedido. Nuestra respuesta debe ser una vida de adoración, servicio y proclamación de aquel que nos libró de la ira venidera. Profundizando en la reflexión sobre la justicia divina. Contemplar a los ángeles de la destrucción nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la justicia divina. Es un concepto que trasciende la comprensión humana, pues nuestra justicia suele ser imperfecta, contaminada por pasiones y prejuicios. La justicia de Dios, en cambio, es perfecta, inmutable e innegociable. Es el fundamento de su trono y la garantía de que el universo no caerá en el caos. El papel de los ángeles como ejecutores del juicio nos recuerda que la santidad de Dios exige una respuesta al pecado. Si Dios ignorara la maldad, se estaría negando a sí mismo. La ira divina no es un defecto de carácter,
sino la manifestación de su celo por su propia gloria y por su creación. Es un fuego consumidor que purifica y restaura. La Biblia nos muestra que el juicio siempre es proporcional y justo. En cada caso en que un ángel es enviado a destruir, hay una razón clara y una advertencia previa. El juicio es la medida suprema, el último recurso de un Dios que ha agotado toda misericordia y paciencia. Esto nos enseña que la responsabilidad humana es inmensa y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La figura del ángel destructor contrasta poderosamente con la del ángel mensajero. El mismo ser que trae la palabra de esperanza y salvación es quien porta la espada del juicio. Esto demuestra la unidad del propósito de Dios. Él salva y él juzga, y ambos actos son manifestaciones de su amor y su justicia. No podemos separar al Dios de la gracia del Dios de la ira. La lección más profunda es que la protección contra la ira divina no reside en nuestra propia justicia, sino en la misericordia de Dios provista en Cristo. La sangre del Cordero en la Pascua es el símbolo eterno de que la única manera de escapar de la destrucción es estar bajo la protección del sacrificio de Jesús. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo contra la ira venidera. La meditación sobre los ángeles de la destrucción debería conducirnos a una vida de humildad y gratitud. Humildad, porque reconocemos nuestra total dependencia de la gracia de Dios. Gratitud, porque sabemos que, en Cristo, hemos sido liberados de la condenación que merecíamos. Nuestras vidas deberían ser un testimonio vivo de la misericordia que nos alcanzó y de la justicia que nos salvó. El llamado a la intercesión y al arrepentimiento. El conocimiento de las acciones de los ángeles de la destrucción debería despertar en nosotros un sentido de urgencia y un llamado a la intercesión. Si el juicio se acerca, nuestro papel como creyentes es clamar a Dios por misericordia para nuestra nación y para el mundo. Estamos llamados a ser la voz profética que advierte y el intercesor que intercede. La intercesión es nuestra manera de alinearnos con el corazón de Dios, quien no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El ejemplo de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra nos muestra que la oración de una persona justa puede retrasar o incluso evitar la ira divina. Nuestra oración es un arma poderosa contra la destrucción. El arrepentimiento es la única respuesta válida ante el juicio inminente. No se trata simplemente de un sentimiento de culpa, sino de un cambio radical de mentalidad y de rumbo, un retorno completo al camino de Dios. El juicio es la voz de Dios que llama al arrepentimiento, una última invitación para que la humanidad se reconcilie con su Creador. La misión de la Iglesia es, en esencia, proclamar el Evangelio, la buena noticia de que hay salvación de la ira venidera. Somos mensajeros de la gracia, portadores de luz en un mundo que se dirige hacia la oscuridad. Nuestras vidas deben ser un reflejo de la esperanza que tenemos en Cristo, una invitación viva para que otros encuentren refugio en Él. Reflexionar sobre los ángeles de la destrucción nos recuerda que la vida es un don precioso y que el tiempo de gracia es limitado. No podemos desperdiciar el tiempo que se nos ha dado, sino que debemos usarlo para la gloria de Dios, buscando la santidad, la intercesión y la proclamación del Evangelio. Así pues, el estudio de los ejecutores de la ira divina nos conduce a una vida con propósito y pasión. Nos recuerdan que la eternidad está en juego y que cada día es una oportunidad para marcar la diferencia. Que vivamos con la urgencia de quienes saben que el Señor está a las puertas y que nuestra redención se acerca. La esperanza que vence a la destrucción. A pesar de la gravedad del juicio, el mensaje final de la Biblia es de esperanza. La historia de la destrucción es solo un capítulo en la gran narrativa de la redención. El Dios que envía ángeles a juzgar es el mismo Dios que envió a su Hijo a salvar. La cruz es el punto donde la destrucción fue vencida y la esperanza triunfó. La victoria de Cristo es nuestra garantía de que la ira divina no caerá sobre quienes están en Él. Él se ha convertido en nuestra Pascua, el Cordero que fue sacrificado para que el ángel de la destrucción pasara de largo. Nuestra fe en Jesús es nuestro refugio seguro, nuestra protección contra toda condenación. La promesa del cielo nuevo y la tierra nueva es nuestra motivación suprema.
El juicio purificará el universo para que la gloria de Dios se manifieste plenamente. Viviremos en un mundo donde no habrá más pecado, dolor ni injusticia. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar y la alegría de vivir cada día para la gloria de Dios. Los ángeles de la destrucción, en su misión, señalan la necesidad de un Salvador. Son prueba de que el pecado es grave y de que la justicia es real. Pero también nos recuerdan que la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado y que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte. Que la meditación sobre este tema nos lleve a una adoración más profunda y a una entrega total a Jesús. Él es el único que puede librarnos de la ira venidera y guiarnos a la gloria eterna. Nuestras vidas deben ser un himno de alabanza a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. La esperanza de la redención es nuestra ancla. Nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida y nos recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo. Que vivamos como peregrinos en esta tierra, con la mirada puesta en la eternidad, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El análisis de las acciones de los ángeles de la destrucción nos conduce a una verdad innegable: Dios es justo y soberano. Son prueba de que la iniquidad no quedará impune y de que la ley moral del universo se mantendrá. Sin embargo, el mensaje final no es de temor, sino de esperanza y redención. La furia divina es un fuego purificador que prepara el camino para la plena manifestación de la gloria de Dios. Que la gravedad del juicio nos impulse a buscar una vida de santidad y vigilancia. Que el recuerdo del ángel destructor nos lleve a una profunda gratitud por el sacrificio de Jesús, quien nos libró de la condenación. Él es nuestro refugio, nuestra Pascua, nuestro escudo contra la ira venidera. Concluye tu reflexión con una declaración de fe. Comenta abajo: confío en la justicia y la misericordia de Dios. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para que podamos seguir explorando los misterios de la fe y la profundidad del carácter de Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.